Viva México, señores. Estamos en la semana del orgullo nacional en nuestro país. Sabemos que tenemos fans de otros países y a lo mejor este episodio no les es tan relevante, pero sí van a encontrar un símil interesante en cómo se vive el ser geek en una zona de Latinoamérica. Cómo es ser geek en un país que no es Estados Unidos, que no es Japón, que es nuestras fuentes más potentes de contenido. Camarada Leo, viva México. Camarada Richo, así es, viva México. Estamos en el mes patrio. Uh-huh. Y justo esta semana celebramos la independencia y algunos camaradas de México ya habrán visto, y algunos también camaradas de otros países que nos siguen, ya habrán visto que tenemos un capítulo especial que hicimos hace que ya 2 años, donde hablamos de los superhéroes mexicanos. Si quieren revisitar ese capítulo, está muy entretenido, está muy divertido cuando estamos hablando de todos estos personajes creados para la República desde la perspectiva nacional. Pero en esta ocasión, en este año, decidimos hacer un capítulo distinto. En esta ocasión queremos recorrer nuestra historia como geeks y cómo el formarnos como fanáticos de la República en un entorno latinoamericano con las complicaciones latinas y cómo de alguna forma eso empujó ciertas decisiones a ciertas cosas de nuestras vidas o cambió parte de nuestras vidas. Creo que esa parte va a ser muy empática con gente que incluso nos está viendo de otros países. Sí, y creo que es importante mencionarlo porque no es como en este momento. En este momento hay tiendas de cómics, hay internet. Recordemos que somos chavorrucos nosotros. Entonces, sí, estamos a punto de meternos en nuestros tiempos. Exacto. Aquí es donde insertas el meme de Dave Simpson sentado en la piedra platicando con los niños, güey. Ajá, exacto. En mis tiempos no había internet, ni celulares, ni había nada. Las películas tardaban 20 años en llegar a México o sea, sí, güey, o sea, yo no recuerdo, yo recuerdo haber ido al cine por primera vez y que cambió mi vida cuando tenía 6 años y vi E.T. Cuando coincidimos en eso. Coincidimos en eso, cuando E.T. era la película, güey. O sea, era la película que llegó a todos lados, la que hizo ser a Steven Spielberg lo que es ahora, este monstruo mediático, en donde se convierte en este director, en donde ya no vas a ver una película por el actor, que atrae la taquilla, vas a ver una película por el director, un poco el efecto que tiene ahorita Tarantino y que tiene Denis Villeneuve y que tiene un Nolan, que dices tú, vas a ir la nueva película de Nolan, quiero ir a verla. O sea, es diferente. En ese entonces no pasaba eso. Entonces yo, o sea, Leo de 6 añitos, entrar a una sala de cine que de entrada dices tú, wow, ¿qué es esto con una televisión gigantesca, güey? O sea, qué pedo, y que se oscurece todo y el sonido, y meterte, envolverte en esa sensación de estoy ahí viendo esto, para mí fue algo que cambió mi vida y fue la primera gotita en mi mundo geek que me llevó a cambiar y a ver la vida de una manera diferente. ¿Y qué impacto tendría como para un niño de 5 o 6 años y estemos acá varias décadas después platicando de lo que fue esa experiencia en el cine y cómo nos marcó para siempre? Así y además es. estamos hablando de una época en la que ni siquiera era normal que llegaran las películas subtituladas. Entonces, tenías al papá al lado del niño diciendo, mira, aquí está diciendo E.T. que quiere llamar a casa, ¿verdad? Y todo el cine así, y esa es parte de nuestra normalidad como latinoamericanos, formándonos en este mundo geek, porque también íbamos a ver esas películas que muchas no llegaban subtituladas, muchas se tardaban meses en llegar, a diferencia meses, güey, se tardaban años. Años, sí. Años. Sí, güey, Star Wars llegó que 1 año, 2 años después, una cosa así. Yo tengo que admitir, yo soy súper fan de Star Wars, como todos lo saben. Estamos hablando como del 84, 85, una cosa así. Anunciaron en la televisión que en Canal 5 de permanencia voluntaria iban a poner la trilogía de Star Wars, güey. Y güey, era todo un fenómeno eso, cabrón. La trilogía de Star Wars. No había Wars blockbusters, no había streaming, güey, no había forma de volverlas a ver. Nada. Más que cuando Canal 5 se decidiera a ponerlas, ¿no? A transmitirlas. Yo tenía una televisión de este tamañito en blanco y negro, que era la televisión de la casa, güey, además. Donde la gente, cuando nosotros nos sentábamos, nos poníamos a ver la tele y era así de que clac, 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 cambiarle de canal.
Cuando yo la vi, dije yo, güey, no mames, se ve bien chingón, eso quiero verlo. Yo fui a casa de mi abuelita y a casa de mi Ujú, abuelita le dije, ahorita, por favor, necesito que me preste su televisión, que es a color, ujú. para poder ver la película. Me prestó su televisión y yo me acuerdo perfectamente de tener, te digo, estos 7, 8 años y estar Ujú, sentado en mi casa, en la sala, con la televisión aquí a 30 sí. centímetros de mi cara, a Ajá. color, estar viendo la trilogía de Star Wars. Ojo, en español, además, doblada al Sí, español, güey. doblada, es que era una cosa de wow, ¿no? Porque voy a entenderla al 100% sin que mi papá me esté diciendo lo que está Ajá. pasando. Y te platico el símil de este lado. Los Marquesini somos poquitos, pero los Gutiérrez somos un montón. O sea, la familia de mi papá somos poquitos, pero los del lado de mi mamá somos un montón. Y siempre los fines de semana era lo habitual estar reunidos en casa de la abuela. Y Ujú. justo lo que estás platicando, yo tengo muy marcado el recuerdo de todos los primos, que somos un chorro, unos 20, 30 primos, tirados en como podemos, con colchones y en los sillones y con colchitas y demás, todos viendo la tele de la abuela, la trilogía de Star Wars, que fue el gran evento que nos unió, porque era fin de semana y el Canal 5 iba a transmitir las tres películas de Mm, Star Wars, sí. una tras otra. Entonces, sí, eso era también la forma en cómo fuimos creciéndonos como geeks y cómo estas cosas se convirtieron tan especiales. ¿Por qué para mí fue una cosa tan impactante y tan que me ganchó de por vida y a mis primos no tanto? No lo sé, ¿eh? No estoy tan seguro de por qué pasó así, pero Star Wars era, pues era Marvel hoy. O sea, Star Wars era Ujú. el gran evento que todo el mundo quería ver de alguna forma. Está bien curioso cómo lo pones en este espejo de que a mí me pasó lo mismo porque yo estaba Uh solo -huh, sentado viéndola y haz de cuenta que el mundo dejó de existir para mí en ese uh momento. -huh, Y en mi familia, en tanto por la parte de los Arenas como los Beltrán, somos uh -huh, muchos. O sea, de cada lado tengo un uh -huh, friego de primos. A mí lo que me sucedió es que si bien sí había una conexión muy grande con todos mis primos y yo crecí con ellos de una manera uh muy padre, de una manera que puedo agradecer mucho hoy, que es -huh, salir a la calle a jugar, a uh correr, a subir árboles, a caerme, a -huh, tropezarme, a rasparme, literal, o sea, es niñez, niñez uh como supuestamente dicen a hoy que era una niñez real, que no es cierto, todas -huh, las niñeces funcionan. uh -huh, Estamos en un tiempo diferente, pero a mí me tocó esa parte de salir a claro. jugar con ellos, brincotear, subirme a árboles y jugar con ellos, pero la parte del ser geek, la parte de que los cómics, la parte de la fantasía, la parte de la ciencia ficción, a ellos nunca, nunca los atrapó. O sea, y es algo que yo no entiendo cómo Uh funciona y no entiendo -huh, cómo llegó a atraparme a mí, porque también otro de los aspectos bien importantes es tú estabas en una ciudad como Monterrey, que es una ciudad uh -huh, grande, era una uh -huh, ciudad grande en ese momento y ahorita es una uh de las 3 ciudades más importantes de México, pero -huh, incluso hace 30 años, 30 y tantos años, seguía siendo una ciudad grande. uh Yo -huh, vengo de un pueblito que se llama Esperanza en Sonora, que es una cosa minúscula, o sea, estamos hablando de, no estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de miles de habitantes. Entonces es uh una -huh, cosa súper pequeña. Y dentro de ese pueblo, el encontrar y el buscar este tipo de cosas se volvía algo realmente difícil. Yo todavía, te digo, tengo en mi memoria muy, muy fuerte grabado y esto es algo que tengo que platicarlo para que entiendan mi contexto y a lo mejor por eso soy así de, por eso soy así de raro, que entiendan mi contexto mis camaradas. Este, mis papás son de rancho, uh rancho literal. Mi sea, lo que papá. entiendas por México, por películas americanas. O sea, Ajá, o sea, rancho estamos hablando de, sí, así como Pedro Infante, como Jorge Negrete, a ese nivel de rancho, güey. ok. Mis primeros 6 años, yo los viví en el rancho con mi papá y con mi mamá. Uh ¿Eso -huh, qué significa a nivel de impacto como, uh -huh, como, como pequeño ser humano? Es, estamos hablando de un rancho que está en medio de la Sierra de Sonora, uh -huh, que está a más de 2 horas del pueblo más cercano, güey, uh -huh, donde no había luz, donde todo el agua era de pozo, donde no había nada. O sea, estoy en medio de la nada y estaba la casa y alrededor era monte, uh -huh, por 2 horas de camino, donde lo más cercano eran
10 minutos, no, como 10 minutos en la camioneta de mi papá para llegar al siguiente rancho, güey, donde había otras 3 personas viviendo en ese rancho. Y de ahí era irte, te digo, 2 horas hasta llegar al primer pueblito. Ujú. Entonces yo viví una niñez en donde no tenía nada de eso, no tenía televisión, no tenía nada, o sea, no tenía ninguna interacción fuera de la que tenía con mis papás. Cuando yo llegué a Esperanza la primera vez que nos fuimos a vivir al pueblo, para que yo entrara a primaria, para que yo entrara a la escuela, nos fuimos a Wow, vivir al wow. pueblo. Ujú. Llego y me acuerdo que estando en la primera casa que estábamos ahí, mi mamá salía y trabajaba, iba de compras y regresaba. Y una tarde, yo me acuerdo estando en primero de primaria, una cosa así, regresa de hacer sus vueltas y compras y me dice, a mí me gustaba mucho dibujar. De hecho, yo aprendí a dibujar, a hacer monitos antes de saber escribir, güey. Yo me ponía a rayar y a hacer cabecitas y monitos y todo. Ujú. Este, y mi mamá llega después de esa vuelta, yo tenía 6, máximo 7 años, una cosa así, 6 años, porque estaba en primero de primaria, y llega y me dice, ah, mira, como a ti te gusta dibujar, me encontré esta revista con dibujos para que juegues con ellas. Y me la entrega y me da 2 cómics. El cómic era un Amazing Spider-Man 217 y 218. Ujú. Y no mames, o sea, Y me perdieron, o sea, estamos hablando de la época en la que los cómics eran traducciones hechas por Editorial Novaro o por Editorial Pirámide, ajá, sí, antes de sí, Vida sí, Editorial inclusive, ¿no? Antes de Vida Editorial, ajá. entonces no había Marvel México, eso no existía, No, güey. eso no existía, güey. No, 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 no. Eran cómics en español que salían cuando podían de determinada manera, o sea, así de que al azar Y los hasta, encontrabas en una hasta existen tienda. historias, y búsquelo por ahí, o sea, de que incluso había momentos en que por alguna razón se retrasaba la traducción del cómic americano, entonces entraban autores mexicanos a alterar la historia y construir sus propios títulos. Por ahí anda uno que es muy célebre, que es la boda de Peter Parker con Gwen Stacy, güey. Y está la portada, se ha hecho vamos, muy viral últimamente porque de repente Ujú. ciertos camaradas la descubrieron y ya están hasta aplaudiéndole al autor que se aventó esa historia, que luego termina siendo una cosa ficticia que no sucedió en el canon, evidentemente, pero había estos feelings, o sea, había estos momentos Sí, en donde decía, pues no me llegó lo de los gringos o el traductor se tardó, entonces pues tráete algún dibujante mexicano y que se aviente 24 páginas y sacamos una historia para sacar la publicación. Entonces, sí. y supongo que este réplica de lo que tú estás diciendo, de cómo, lo difícil que era encontrar un cómic en México, pues debe ser similar para la gente, los camaradas del resto de Latinoamérica. Sí, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Mm, todos ellos debe ser igual o incluso hasta más difícil, porque yo estoy mm, hablando de una ciudad que si bien estaba cerca de la frontera, digo, tú has mm, contado muchas historias también de mm, Monterrey, de cómo te influyó el estar a 2 horas de la frontera. Güey. Yo estaba mm, a 8 horas de la frontera, pero aún mm, así teníamos directamente cerca de Estados Unidos y a pesar de la distancia, sí había una influencia yo mm. conocía muchos amigos que eran el fin de semana vamos a ir a Phoenix o vamos a ir a Arizona de compras con mi mamá. Ujú, Y ujú. tú decías, la madre, ¿qué Sí, es sí. eso, güey? ¿Cómo se trata? O sea, ¿cómo puedo hacer eso yo? ¿Cómo puedo lograr hacer ese movimiento? O sea, Sí, dentro de Monterrey, a mí uno de los premios que tenía mi papá muy marcado cuando a mí me iba bien en la escuela es vamos a ir a San Antonio, vamos a ir a Texas, ujú, a que te compres algo en la tienda de juguetes, güey. O sea, porque Toys R Us era una experiencia, güey, para los mexicanos que vivíamos cerca de la claro. frontera. Entrar y ver ese mundo y esa variedad de juguetes era de wow. Entonces era mi papá, ¿te fue bien? Vamos a ir este fin de semana, vamos a ir en el fin de semana feriado a San Antonio, vamos a Toys R Us y escoges uno. Y también Ajá. ese era el escoge uno, no puede Uno, ser, cabrón. O sea, en un mundo así gigantesco. y Sí, creo que eso hace que para nosotros sea tan importante, porque era muy preciado, güey. Encontrar un cómic, claro. traerte un juguete americano, era un tesoro, cabrón. O sea, no era como ahorita, a lo mejor los camaradas que no son de México no van a entender la referencia, pero hay una tienda enorme y que tiene muchos años en México que se llama Sanborns, es una gran cadena, y Ujú. ahorita entras al área de revistas de Sanborns y tienen 2 secciones de cómics, güey. Manga, Sí. Marvel, DC.
No, en ese entonces había un rack, un pedacito así, una de estas cosas Y giratorias. si, no, no, y si bien te iba, güey, si bien te iba, te encontrabas con uno o dos así puestos, o Ujú, sea, todos, yo me acuerdo que cuando ya crecí un poquito más, o sea, obviamente en ese momento cuando vi ese ujú, Spider-Man, ese Amazing Spider-Man 217, o ujú, sea, yo todo el dinero que yo podía obtener, todo lo que yo podía conseguir, era ujú, para cada sábado o domingo ir a la tiendita de cómics ujú, que había, lo más cercano posible que había ahí cerca en Esperanza, que era ujú. era un puesto de periódicos, básicamente, Exacto. a encontrar ese huequito en donde estaba y con la señora que atendía de que, oiga, ya Ujú, llegó un hombre araña, ya llegó un hombre ujú. araña, ya llegó un hombre araña, y dice, no, todavía no llega nada de eso. Porque también Oye, la distribución era una cosa espantosa, güey. No no, sabían cuándo sí, güey. llegaba, de repente llegaban números antes, llegaban números atrasados. Nunca estaba, era un infierno. O sea, realmente no estaba bien establecida la distribución de las revistas, ¿no? La circunstancia de dónde estábamos nosotros y del tiempo que vivíamos, este, era diferente en el sentido de que no había esta comunicación Ujú, con los medios, con el cine. O sea, nosotros teníamos un cine en la ciudad al cual ir al cine era toda una experiencia. ujú, No es de que, es sábado, no tengo nada que hacer, vaya a Cinépolis a ver qué me encuentro en las 10 salas que tienen, ujú, en los 80 Cinépolis que hay en toda la ciudad, güey. O sea, no, ujú, este era un cine y aparecía una película y esa película, si al cine le entraba taquilla o iba la gente a verla, esa película podía estar 3 meses. así No es. importa si había estrenos, no importa si había nada, esa película podía estar ahí 3 meses y a veces eran películas para adultos, que tú Sí. como niño ni siquiera te acercabas a ver. O sea, es bien diferente, te digo, es una circunstancia Sí. súper diferente. Ujú. Entonces, Y sí, eh, ajá, sí. no tiene que ver con en mis tiempos. Es más bien una nostalgia Ujú, interesante de entender por qué muchos, quizá de los que nos están viendo, como se convirtieron en el tipo de geek que son el día de hoy. Pues ujú, el valor que le veías a este tipo de cosas, a encontrar las revistas, como dices tú, ese asunto pues, si yo vivía en la ciudad, pero aún así, salvo que mi papá iba todos los domingos a la revistería del centro a buscar sus revistas de señor, que hablaban de política pues, de noticias, y yo en ujú. esa revistería aprovechaba para traerme un cómic. También me decía, bueno, yo vengo por los míos, escoge uno para ti, ¿no? Y así es como empecé a coleccionar. Pero llegaba un momento en que ese ritmo de ir a la revistería del centro no me complacía, güey. No me daba todo lo que yo quería. Y Ajá. entonces empecé yo también a moverme a buscar en dónde encontraba cómics, no esperarme el domingo a ir con mi papá. ¿Y qué hacía? Pues iba a la mercería, iba a la frutería, iba a cualquier tienda, farmacia donde entraba con mi mamá. Ay, ahí hay un rack de revistas, déjame ver si hay un cómic, ¿no? Y esa era la única forma en la que podías mantener tu coleccionismo. Y en la parte del cine es justo lo que dices tú. O sea, en las salas de cine no había los multiplex, no había de 10 películas a la vez, era de una o dos películas. En el mejor de los casos había dos películas, güey. Ajá. Es, pues muchas veces eran películas que pues, esta pegó, ahí la dejamos por 2, 3 meses y las películas así, hablar de películas de culto, jamás, güey, o sea, eso no Sí, llegaba no, aquí, güey, o sea, no, no, no. eso simplemente no existía, ¿no? Lo fuimos descubriendo más adelante con los videoclubes. Y también el cómo te vas haciendo de una rutina y te vas creando también una cultura alrededor de lo que hacías. Y ahí también quiero hablar y hacer un hincapié muy grande en los amigos y en la Ujú, gente con la que te rodeabas en ese momento. Yo ujú, todavía tengo muy presente y un saludo muy, muy grande para ellos. O sea, yo en tercero de primaria conocí a dos amigos, que hasta la fecha sigo visitando, que, ujú, como te digo, era un pueblito. Íbamos a la ujú, primaria y si íbamos a la misma primaria y nos encontrábamos ahí y nos hicimos amigos, que en ese caso fue de Gaby y de Tony, si nos ujú, hicimos amigos era porque vivíamos cerca. Y vivir ujú, cerca significa no de que, mi mamá me va a llevar a la casa de mi amiguito. No, güey. Vivir cerca es, caminaba 2 cuadras y estaba en la casa de mi amigo con el que iba a la ujú, escuela. Y resulta que a ellos dos les gustaba mucho dibujar también. ujú, Entonces era de que, güey, encontré a alguien que le gusta dibujar en este pueblito, en este momento, ujú, en esta circunstancia, que ellos también compran cómics. Y ujú, llegaba y decía, güey, no mames, tú tienes unos cómics que yo no tengo. Y era intercambiarlos y sentarse literal. Había días en que así, niños de 9, 10 años, sentados, nomás te ujú, sentabas y te ponías a leer cómics, güey, y te ponías a leer ujú, cómics. Y tu amiguito enfrente de ti, nomás leyendo cómics y buscando, ya ujú. terminaste y lo cambiabas y acomodabas.
Y esas eran mis tardes, güey. Esas era todo lo que yo hacía. Claro. Era, te digo, era una circunstancia diferente de encontrar esa unión con esas personas, Ujú. de que poderlas explorar de una amistad, de algo que te unía y que te hacía único como niño, porque nosotros éramos los raros, güey, o sea, Claro, claro. raros a un nivel así Sí, de, sí. y no me cuesta, sé que sí es un tema bien delicado y es un tema Ujú. súper importante, pero no me cuesta nada decirlo abiertamente ni admitirlo. A mí me buleaban Claro, horriblemente en la primaria, claro. güey, A mí y en la también. secundaria, Ujú. al Y creo grado que de, a la gran al mayoría de grado los que ven de, este sí, programa, seguramente, y sobre todo si tienen una edad similar a la nuestra, pasaron por esta situación y lo entienden, ¿no? sí, o sea, y es algo que yo jamás logré comprender hasta ahorita de adulto, obviamente, ya cuando creces Ujú, y lo piensas, pero de niño decías, güey, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿por ujú, qué les caigo mal? ¿O por qué esa agresividad por ser yo? O sea, a mí me agarraban ujú, cómics cuando yo llegaba yo súper feliz güey, era un niño de 8 años, güey, de 9 años, ujú, me tiraban, me rompían los cómics, me golpeaban, güey. O sea, ujú, ujú. era súper fuerte eso y yo seguía sin entender por qué. O sea, no Sí. había una forma de cómo pudiera entender por qué pasaba eso. Y en ese entonces todavía no estaba como concebido o muy bien estipulado el tema de las tribus urbanas, y eso era lo que éramos. Éramos Ujú, una tribu urbana, un grupo muy selecto de personas que tenían un interés particular, que era quizá la apreciación artística de este medio, que el resto de los niños no coincidía, o al menos no apreciaba, porque sus papás también probablemente no estaban en esta onda y estaban más clavados en el fútbol, en las actividades normales de un niño o una niña de la época. Y entonces para ellos éramos extraños que siguiéramos hablando de Batman y de Superman y de Spider-Man, cuando esto era así como de, sobre todo ya cuando vas creciendo, ya hablando por ahí de secundaria, todavía entre la sí. primaria era como entendible porque coincidíamos en juguetes, pero una vez que entrabas a la secundaria y tú seguías coleccionando cómics, era, ¿qué le pasa a Ah, este vato, no? no, O ajá, sea, a mí mis papás me regañaban por eso, güey. mi papá batalló mucho en entender porque yo seguía comprando monitos y así como de ya. Ajá. Me acuerdo mucho, mi mamá hasta la fecha, Ya crece, güey, así, tú. dentro de mi colección tengo algunas figuras que dices, ¿y esa por qué la tiene, Ricardo? O sea, gente que ha visto mi colección dice, ¿y esa qué onda? Pues es que esa me la compró mi mamá. Ese, no es tanto que yo la haya comprado, pero de alguna forma mi mamá decía, pues este vato sigue teniendo ya 15, 18, Ujú, 20 años y sigue coleccionando figuras. Iba de viaje a Estados Unidos y me traía un Superman, ¿no? Que veía en la tienda ahí de remates, en el flea market y demás. ujú. Y mi papá le dice, ¿por qué le llevas a Ricardo un juguete? Ya tiene 20 años. Porque le gustan. Entonces, ahí tengo varios que dices, yo nunca lo hubiera comprado, pero ahora tiene un valor especial porque me lo seguía comprando mi mamá, que en algún momento, como con la sensibilidad materna, dijo, pues ya, esta es la afición de este vato, güey, vamos a seguirle comprando cómics, vamos a seguirle comprando figuras, mientras que para mi papá sigue siendo, ¿por qué no le gusta el fútbol, chica madre? ¿No? Este, y justo lo que decías de las tribus urbanas, me regreso un par de años, en primaria a mí me pasó algo muy similar, y uno de mis compadres, que siempre digo que es mi hermano por elección, César Verástegui, así nos conocimos en la primaria. Ujú, En el receso de la primaria, él se acercó a mí porque yo estaba leyendo un Karmatrón. Y entonces para él ujú. fue así como de, ¿cómo que estás leyendo Karmatrón? ¿Cómo que sabes que es un Karmatrón? ¿No? Y así nos hicimos amigos y empezamos a coincidir con cómics, nos intercambiamos, mira, yo tengo este, mira, yo tengo este, y así nos íbamos platicando de, no, mira, es que en el número que a ti te falta pasó esto. Y esa amistad se hizo tan entrañable que al día de hoy, muchos años después, seguimos siendo muy, muy cercanos y muy, muy grandes amigos. Incluso César se convirtió en mi compadre en el sentido de que hicimos la aventura de tener un cómic publicado, un cómic independiente. Yo lo escribí, él lo dibujó y se llama Neon Man. El que lo haya visto por ahí, pues si por ahí anda, en algún momento lo intentamos y salimos con Neon Man. Y luego después César se dedicó 100% a ser arquitecto y su especialidad es render y animación, todavía ese personaje. Y otros dibujantes me acompañaron en la aventura a seguir haciendo cómics independientes, pero la primera vez que lo intenté, porque también pasábamos fines de semana y tardes hablando de la posibilidad de ser profesionales del cómic, fue con César, ¿no? Y lo conocí alrededor de Karmatron, que además tiene un segundo nivel, porque como fan de los cómics, tú entendías que los cómics venían de Estados Unidos, ni siquiera Japón, o sea, ni siquiera Ujú. hablábamos de Japón, los cómics vienen de Estados Unidos, ¿no? Y en entender que había un Oscar González Loyo en la Ciudad de México haciendo su propio cómic, era un kaboom para alguien de nosotros y decir,
O sea, ¿se puede? O sea, ¿hay alguien en México? O sea, ¿podemos perseguir esa carrera? Esa podría ser mi especialidad como adulto. Y eso también creo que debe haber sido muy similar para mucha gente que descubrió, así como González Loyo estaba en México, había grandes autores alrededor de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, desarrollándose en ese momento como moneros y estaban aportando hacia la República, y muchos camaradas seguramente que nos están viendo de esas regiones también tuvieron esa sensación de cómo se puede hacer esto sin ser americanos, sin vivir en Estados Unidos. Yo me acuerdo que me impactaba mucho porque también, o sea, con Gaby, con Tony, y nosotros soñábamos con ese tema de tener nuestro propio cómic. Y yo, la verdad, mis respetos, porque Tony fue uno de los primeros que él empezó a dibujar y a producir su propio cómic. Uh -huh. Y él hacía eso y empezó a sacarlo, y él nunca quitó el dedo del renglón. Uh -huh. Pasó por cosas terribles, o sea, para bien y para mal, pero él nunca se alejó de ese mundo, y él seguía publicando y seguía publicando. Deben de andar por ahí algunos nocturnos volando por todo México realmente, Uh de una -huh. edición que él imprimió, que él produjo y que él distribuyó, así de que, güey, tú estás en Monterrey, ahí te van, toma estos 50, distribúyelos, regálalos, haz lo que Uh -huh. puedas con ellos. El güey se movió a Estados Unidos, vivió en Latinoamérica un rato después por su historia, y después se fue a Europa, y el güey dijo, ¿sabes qué? Necesito encontrar mi espacio, necesito encontrar, y ahorita, si bien muchas personas no lo conocen tanto como este rockstar, como lo pudiera ser un Humberto Ramos, o como lo fue en su momento Oscar González Loyo, o sea, Tony Sandoval ahorita en Europa es súper reconocido como Uh un -huh. autor de cómics, en donde ha hecho cosas grandiosas. Y para los camaradas que les gustaría saber de alguien que viene de un origen de un pueblo tan chiquito como Esperanza, en Sonora, que es mexicano y que además ahorita está en Europa, Wow. escriban en Google Tony Sandoval y van a ver su arte, van a ver sus novelas gráficas, van a ver su historia. Es impresionante, güey. Con él yo crecí como niño dibujando a su lado, y Uh no -huh. puedo hacer otra cosa más que admirar su Uh -huh. resiliencia y decir, güey, este es mi camino, y sacrificó cosas que no me puedo ni siquiera imaginar por estar ahí en ese mundo, y ahorita vivir de eso y hacer eso. O sea, es impresionante. Y entonces ahorita ya pasamos con cómo hubo ciertos momentos, impactos, como las primeras películas, los primeros cómics, cómo fuimos desarrollándonos como geeks y cómo de repente dimos el brinco, que a ciencia cierta no logramos entender por qué algunos se quedan en me gusta Star Wars y los otros los fuimos metiendo más y más y más. Y cómo esa necesidad, lo platicaste desde tu perspectiva, yo lo platiqué de mi perspectiva, nos llevaba a buscar figuras, nos llevaba a Uh buscar -huh. cómics en donde encontráramos. Y luego poco a poco también se van creando estos grupos, estas personas cercanas que coinciden contigo y van desarrollando una amistad con la que tú puedes abiertamente decir, o tú podías abiertamente decir que te gustaban estas cosas y que podías además meterte en estas discusiones creativas de cuál es el dibujante, cuál es el escritor que más te gusta, de por qué esto sí estaba en continuidad, por qué esto no estaba en continuidad. Y poco a poco esto nos fue llevando a los 90s, que fue donde tú y yo como jóvenes y como jóvenes que nos estábamos perfilando hacia nuestras carreras respectivamente de creatividad y diseño y producción, también estábamos como metidos en este mundo inverso, porque al momento en que brincabas hacia la carrera o hacia al círculo cercano de gente con la que te ibas a desarrollar profesionalmente, pues te dabas cuenta que no estabas tan solo, ¿verdad? Porque Uh había un -huh. montón, por lo general, los que nos estábamos perfilando en ese sentido, nos gustaba o apreciábamos el cómic, apreciábamos las películas de ciencia ficción. Y así es como empiezan todas estas obsesiones de que empiezas a buscar películas de culto. En ese momento los videoclubes estaban en su apogeo y empezamos a Sí. descubrir cosas interesantes. Y tengo que mencionarlo porque es una de esas que de repente alguien me habló de que había un director de Jalisco, de Guadalajara, que estaba haciendo una cosa súper interesante, que era una película indie como de vampiros. Dijo, yo tengo que encontrar esa película. O sea, ¿cómo es que hay alguien, un mexicano, intentando hacer eso, ¿no? Y fue mi primera exposición con Cronos. Y cuando vi Cronos, wow, cabrón, porque esa sensación que tuve con Oscar González Loyo de, güey, ¿se puede? Sí. Ver a Guillermo el Toro en su primer intento de hacer una película fantástica en un entorno mexicano, que además se trajo un actor gringo para ser parte del elenco, a mí me revolucionó la cabeza.
y son parte de las cosas que me arrojaron a decir, sí, a huevo me tengo que dedicar a la producción, a huevo me tengo que dedicar a la creatividad. Y también fue una de las cosas que me empujó, que cuando ya trabajaba yo en Televisa y que estaba formando el primer programa de cómics con el que intenté hacer algo como lo que estamos haciendo hoy, en ese momento Guillermo del Toro visitó la ciudad para promocionar Mimic y me salió lo geek y fui corriendo a conocerlo en el pasillo, güey. Y la neta es que Guillermo del Toro se portó poquísima madre, güey. He platicado 2 veces con Guillermo y esa vez o sea, como que se identificó, justo lo que estamos diciendo en ese momento, cuando yo llegué todo, me gusta Cronos, me gusta, este, y él lo vio y dijo, somos de la República, compadre. Tranquilo, güey, platiquemos, hablemos de Spider-Man, hablemos de cómics, cuál te gusta, te voy a hacer un dibujo, mira, me dibujó una cucaracha de Mimi que todavía tengo guardada aquí. Y ese enganche de decir, güey, somos latinos, somos mexicanos, los dos vivimos, los dos queremos, digo, Guillermo me lleva años en edad, ¿no? Entonces, para él también ha haber sido todavía más difícil porque él Claro. pasó una época todavía más cerrada con respecto a alguien que le gustan cuestiones de la República, pero ese ligue que inmediatamente se hizo y cortó la sensación de no estoy platicando con cualquier fan o no estoy platicando con alguien que le gustan las películas, estoy platicando con alguien que es mi símil en cuestión de formación, y nos relajó en plática y luego unos años después me lo topé en una convención en Dallas y volvimos a platicar y misma sensación. Pero esas pequeñas personas, hablamos de ahorita de González Loyo, Guillermo del Toro, y uno que también es aquí contemporáneo y que estuvo muy cerca de mi círculo, es chistoso porque él tenía como su círculo de los que dibujaban cómics y yo estaba con el otro círculo, entonces nos conocíamos por las ondas, pero no estábamos tan directamente ligados, Edgar Delgado, y ver a Edgar Delgado también Claro. haciendo su esfuerzo de publicar Ultrapato en Monterrey, es una cosa que le aplaudí en su momento y le sigo aplaudiendo y más le aplaudo ahora porque ahora es colorista en Marvel y Ultrapato se publica en diferentes idiomas. Eso también era inspirador, pero a la vez no estábamos viendo la lucha de buscar una voz para México dentro de la industria, ¿no? Sí, y creo que esa es una parte bien importante porque no sé si a ti te llegó a pasar lo mismo, porque Mm. el sentirte tan separado que hasta te cuestionabas si realmente estabas bien o estabas Mm. mal tú. Yo me Mm. acuerdo de niño, o sea, yo dibujar y estar trabajando con mis dibujitos y todo y decir, cuando sea grande yo me quiero dedicar a esto. Yo sin saber que existía una industria del cómic, Mm. yo sin Mm. saber que existía incluso una industria de publicidad o de creatividad o de ilustración, un mundo de Mm. ilustración. Yo decía, yo cuando sea grande quiero dibujar monitos, quiero dedicarme a Claro. dibujar monitos. Y luego llegué a mi adolescencia y mis amigos y mis papás y mis familiares me seguían preguntando, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? O sea, Mm. ¿te vas a dedicar al rancho con tu papá? O sea, ¿te vas a ir de ganadero con él? ¿O vas a Ajá. estudiar algo aquí de que administración o contabilidad o lo que sea? Porque pues las opciones eran tres y se acabó, güey. O sea, era lo que Mm. podías hacer. Y yo decía, no, yo quiero dedicarme a esto y quiero seguir dibujando y todo. Y ahí es donde se empezaron a preocupar, güey. Mm. Sí, Pero yo claro, me pasa lo mismo. tenía 15 años y yo seguía clavado y haciendo exactamente lo mismo, así como dices tú, o sea, yo me preocupaba por conseguir mis cómics, me preocupaba a mí me pasó algo bien curioso porque esa experiencia que tú tuviste con Cronos, yo la tuve de alguna manera con un símil, pero yo a través de los libros. Y a mí me pasó, yo no tuve la oportunidad de conocer, si bien crecí al lado de Tony, como amigo, y dibujando a su lado y todo, y verlo a él crecer y ver lo que es ahorita, es un gran orgullo para México y para mí considerarme su amigo y que crecí junto a él. Este, Cuando yo era adolescente, yo descubrí mi amor por los libros también a través de Isaac Asimov en, Mm. imagínate, güey, en la biblioteca del pueblo, güey. Mm. Wow. O sea, de ir a la biblioteca del pueblo y encontrarme con un libro, porque yo ni siquiera tenía dinero para comprar libros, güey. O sea, era de que ir a la biblioteca y encontrarme con Yo Robot, leerlo y decir, güey, no mames, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿cómo que puedes escribir de esto? ¿Cómo que puedes vivir de esto? Y empecé a consumir libros de ficción y de fantasía y de ciencia ficción, así de que, de que no podía hacer otra cosa más que o estar leyendo un cómic o estar leyendo algo que tuviera que ver con ese mundo, en donde decías, güey, son universos, son cosas, vivía esas vidas de manera diferente. Y cuando llega el momento en que yo tengo que decidir o que me dicen, ¿sabes qué?
pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué vas a estudiar? Y yo decir, es que quiero estudiar esto, quiero estudiar arte, quiero estudiar dibujo, quiero hacer algo como esto. Y para mí fue un golpe súper fuerte el que, imagínate ver a un adulto sentarse contigo y tú teniendo 16, 17 años y decirte, estás mal, no puedes hacer eso, Mm. o sea, Sí, no sí, sí. debes hacer eso, güey. Y Güey, tú yo tuve así la de misma que, plática, qué loco, güey. Sí, tuve la güey, misma plática, así no, ok, qué bueno que te gustan, es tu hobby, pero ¿a qué te vas a dedicar? ajá, Triste, pero también no podemos culpar a esos adultos que en su momento se sentaron a decirnos eso porque pues estábamos viviendo un mundo bien distinto. A lo mejor sí. hoy, si dijeras, quiero hacer una película como la que estás viendo de Marvel, a lo mejor, bueno, quién sabe, porque todavía en Latinoamérica debe existirse la sensación de, no, eso lo hacen los americanos, eso ya son sueños Ujú, grandes, eso, tú dedícate a hacer algo más cercano, más normal, ¿no? Pero es bien chistoso cómo nuestra cultura mexicana que decía esto no es normal, esto no sucede, ujú, este, de alguna forma te estaba empujando y creo que al igual que yo, tú conoces a varias personas que renunciaron al camino por eso, porque ujú, alguien les dijo, esto no tiene sentido, esto no es normal, esto no te va a llegar a ningún lado, tú no deberías de estar procurando estas cosas porque ya eres grande, ya no eres un niño. Y hubo uno que otro que lo soltó y luego varios años después regresó. Yo era conocido entre mis amigos de secundaria y prepa como el raro que seguía coleccionando cómics. Ya con mis amigos muy cercanos yo sí era muy abierto y me valía, ¿no? Y ujú. luego por ahí de los 90 y algo como que se empezó a volver cool. Entonces Sí, empezaba a gente que ni le gustaban los cómics, de repente ya se acercaba a preguntarte cosas como dijimos, oye, ¿cómo que se murió Superman, cabrón? A ver, platícame qué es eso. Sabían que tú eras el que podías aclarar esas dudas o hacerles entender quién era Wolverine. Y así como vas formándote un grupo de amigos que poco a poco te llevan a la carrera. En mi caso, pues yo ya no me dediqué a los cómics, siempre he sido un gran coleccionista de cómics, ya me dediqué a la publicidad y al guionismo, y a la producción creativa y publicitaria, pero tengo varios amigos que sí se clavaron y ahí se quedaron. Y ujú, gente, o sea, amigos cercanos y amigos no tan cercanos. O sea, Edgar Delgado es un amigo, quizá no es de mis compas más cercanos, pero es alguien a quien conozco y me da mucho orgullo verlo allá. La última vez que platiqué con él me lo topé en la convención de Nueva York y yo iba con mi sobrino, entonces lo presenté y mira, él es dibujante y él es de México y mi sobrino así como de, wow, o sea, ¿cómo es que pasa eso y cómo es que tú lo conoces, ¿no? Y está padre, o sea, sí, está bien seguimos siendo chido. esa O sea, pequeña comunidad, pero nos estamos expandiendo, ¿no? sí, es como lo hemos platicado en su momento. A mí me tocó, después de muchos esfuerzos de parte de mi familia, y también se los tengo que agradecer Mm, muchísimo a mi papá y a mi mamá, con muchos esfuerzos me ayudaron para poder estar aquí en Monterrey y estudiar en la Facultad de Artes Visuales. Yo vengo y también me encuentro con un mundo y con un mundo de personajes y de amigos que sí están muy clavados en eso. Y yo venía también yo venía con un sueño de que quiero dedicarme a esto, pero yo sabía que el sueño de ser dibujante de cómics no iba a pasar. Yo también mm, como que en su momento lo acepté, pero dije, esto, el diseñar, el dibujar, el trabajar en la publicidad, que es un mundo que me empecé a meter y me empecé a adentrar y entre más conocida, más me gustaba, me clavé por completo y tú lo sabes, hemos tenido oportunidad de trabajar juntos, de hecho, así fue como nos conocimos a través del trabajo. mm, Nos encanta y nos fascina nuestro trabajo y es algo mm, que realmente apreciamos y es gracias a eso, es gracias a Star mm, Wars, gracias a Cronos, gracias mm, a Oscar González Loyo, donde no solamente apreciabas la historia, en donde mm, nosotros decíamos, güey, es que ser guionista y escribir esto y meter estos guiños y hacerlos en mm, publicidad y para nuestros clientes, el dibujar, el diseñar, cómo apreciabas eso en el diseño de los logos de los cómics, en el diseño de las páginas, en el diseño mm. de los personajes. En Tú el decías, guión, en las güey, en el historias, la manera guión, de... en la historia, todo. Y llego aquí a Monterrey y empiezo a estudiar esta carrera y me encuentro con personajes, como dices tú, o sea, de que ahorita están en un lugar privilegiado, pero no es un lugar que ahí aparecieron de pronto. Es un No. lugar que tienen años y años trabajando y la verdad es que es de mucho orgullo que sean mexicanos y que estén ahí
y que estén logrando ese sueño, que no ha sido poca cosa, la verdad. O Ujú, sea, alguien ujú, como dices tú, como Edgar Delgado, que yo cuando llegué aquí a Monterrey y me encontré con un número de Ultrapato, dije yo, no mames, este vato, o sea, qué chingón historia, qué chido ujú, dibuja, qué padre, o sea, y lo comprabas con gusto, güey. ujú, ujú, Te encuentras con un Barberi, que yo me acuerdo ujú, haberlo encontrado en sus primeros días, con Rulo, güey, que Rulo ahorita está publicando para DC, para Batman, güey, está dibujando una ujú, historia de Batman relacionada con México. Y la última vez que lo vi también, como dices tú, probablemente no sean amigos súper cercanos, pero son personas que hace 3 años, yo me acuerdo, somos ajá, camaradas. somos camaradas. Me lo encontré en una convención y estaba presentando sus cómics que estaba publicando en Europa también él para Norma. Ujú, Este, y me encuentro con Rulo y, güey, y te ven con gusto, güey, así ujú, de que, así es. güey, ¿qué onda? Se ¿No? paran, te saludan y todo, se acuerdan de ti, los saludas, tú también los ves y dices tú, güey, qué chingón, o sea, la verdad es que Ujú. te da mucho gusto como mexicano y como compañero y amigo que lo viste crecer y llegar hasta donde está, güey. Sí, y podríamos mencionar un montón de nombres y a lo mejor no nos acordamos de todos y no sería por dejarlos fuera, sino por omisión, pero Dono Sánchez, Edgar Delgado, como ya lo Sí. mencionamos, Raúl Treviño, Esaú, que anda también por ahí, Carlo Barberi, mucha gente que nos hemos topado en el camino y que somos parte de este círculo que de alguna forma estaba tratando de empujar y encontrar una voz para México en Y, la y, industria, ¿no? En la República. ajá, y esos son personajes y son personas que han estado dentro de nuestro círculo que de por sí es pequeño, güey. O Ujú, sea, ujú, como él debe de haber muchos que no mencionamos y que ni siquiera nos damos cuenta que están escribiendo para Dark Horse, que están ujú, dibujando para Boom Comics, que están haciendo sus pininos y publicando de manera independiente, a lo mejor en una página web su propio cómic. O sea, pero siguen siendo mexicanos que ujú, probablemente pasaron por esta experiencia de ser estas personas que batallaron dentro de su niñez para comprar un cómic, para coleccionarlo y vivir a través de esa historia de ujú, querer ser un coleccionista, de querer ser un geek, de querer ser un camarada de la República, porque es algo que a veces es bien fácil dejar de lado y ujú, y muchas veces cuando me encuentro con personas que dicen, ¿por qué te gustan? ujú. Y tú dices, güey, ¿por qué no habrían de gustarte, ¿Por qué güey? O no? sea, Desde la ¿por qué máxima expresión de no? la creatividad y del arte Ah, y la gente todo. exacto. Y además, alguna vez platicando con alguien precisamente muy profundamente sobre esto, hablábamos de cómo los cómics son la propagación de las leyendas, ¿no? Y así como Ujú. antes la gente de boca en boca iba contando ciertas leyendas y les ibas agregando cosas, y así es como terminamos conociendo historias que nacieron hace siglos. El cómic es la evolución natural de esta. Y las Ujú. películas de los cómics y las películas de la República son eso. Es gente que le está metiendo cada vez más a la mitología de Superman, cada vez más a la mitología de Batman, de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos. Y vamos entre todos contando una historia que nos gusta y nos emociona y que le vamos encontrando más sabor. Y luego cuando esas personas todavía se atreven a ser creativos y generar algo nuevo basado en todas estas mitologías, pues todavía más enriquecedor y más emocionante para uno decir, mira, qué buena idea, qué buen giro al género de terror, qué buen giro al género de los superhéroes, ¿no? Y qué padre que somos el tipo de persona, y a veces cuando alguien me dice, ay, o sea, es una película de superhéroes, ay, es una película de terror, y así como de, ¿qué más? Ujú. Qué lástima por ti que no puedes disfrutarlo y no puedes ver el valor de que yo estoy viendo en esta historia, porque yo estoy disfrutando como loco ser geek, ¿no? Exacto. Hay una cita que fue una de las cosas que me hizo que me enamorara todavía más de Isaac Asimov y de lo que escribe. A él le preguntaban y le decían de qué valor tiene la ciencia ficción, o sea, de que pues, son cosas que no existen. Uh -huh. Y dice, precisamente por eso, decía, la literatura más rica y la más importante es la ciencia ficción. Dice, porque pone a los seres humanos en posiciones inverosímiles, en posiciones en donde nunca podríamos estar, pero ponemos a prueba nuestra humanidad y Uh -huh. ponemos a prueba nuestro carácter precisamente en esas situaciones que son construidas completamente para poder determinar qué tanto valor nosotros como humanos, qué Uh -huh. tanto valor como personas
y en nuestra moralidad tenemos para poder explorar en la humanidad. Entonces, son tratados, realmente es como escribir un tratado filosófico de hasta dónde podemos llegar como humanidad. O sea, y el que lo hagan a través de la ciencia ficción, a mí me explotó la cabeza y por eso soy fan de leer y por eso soy fan de la ciencia ficción. Y que esa es una de las cosas que tú y yo lo hemos platicado N cantidad de veces, que nos impresiona y nos gusta más de alguien como Spider-Man, como Peter Parker, de cómo él se pone en una situación que es prácticamente imposible y de cómo responde él como persona es lo que te hace a ti apreciar precisamente ese valor como ser humano y la reacción que tiene ante esa situación inverosímil en la que probablemente tú nunca vas a estar, pero el que lo puedas ver y puedas apreciarlo, esa es la parte importante. Y eso es lo que los hace heroicos. Y haciendo el símil con la realidad, lo heroico de lo que estamos hablando hoy es gente que decidió ignorar las complicaciones, ignorar la idea de eso solo sucede en Estados Unidos, eso solo sucede en Japón, y que decidió sobre la madre y contra todas las críticas, dedicarse y esforzarse hasta llegar al punto en donde lograron su lugar dentro de la República y donde ahora son ellos, así como hubo unos que fueron inspiración para ellos, ahora son ellos los que están inspirando a las nuevas generaciones que más adelante veremos como guionistas, dibujantes, creadores de la República, ¿no? Entonces, si te parece, voy a cerrar este episodio y vamos a hablar de lo que es Viva México, y ese es el grito que decimos en México para los camaradas que no son de aquí, todos los 16 de septiembre, para decir viva los héroes que nos dieron historia. Y entonces aquí sí digo, pues viva Guillermo del Toro, viva José G. Cruz, viva Quesadas, viva Edgar Delgado, viva Burto, viva Barberi, viva todos los que de alguna forma, Raúl Treviño, sí, viva... Y todos los que cambiaron la industria también, o sea, viva Oscar González Loyo, viva Rius, viva Rius. Sea, todos ellos que de alguna manera aportaron algo a toda la República y aportaron algo a México desde su trinchera y desde una manera muy especial, cada uno haciendo todo lo que hacían, o sea, cómics que son indispensables como La Familia Burrón, como Carmatrón, o sea, esa extensión de todo lo que existe y toda la riqueza que nos hace a nosotros ser mexicanos es lo que realmente apreciamos y que de alguna manera u otra nos hizo estar donde estamos en este momento. Pues viva a sus camaradas, algunos ya nos dejaron en este plano, ya son uno con la fuerza, a otros aquí siguen generando alegrías y generando inspiración, algunos van en formación, entonces a los que van en formación no se rajen, ¿verdad? Lleguen a donde quieren llegar. Sí. Y no solo nos quedemos en México, en esta ocasión hablamos de México porque precisamente estamos celebrando nuestra historia, pero para toda Latinoamérica, para toda la gente que sabemos que nos ve, no se rajen, pongan el nombre en alto de su país y pongan el nombre en alto de nuestra cultura latinoamericana y pongan el nombre en alto de la República y sigamos sorprendiendo al mundo con lo que todo el mundo pensó que eran monitos para niños. Muy bien, pues cerramos este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si nos estás viendo en YouTube, acuérdate de suscribirte al canal y prender la campanita para que te avise de todos los episodios que subimos. Si nos estás escuchando en podcast, suscríbete a esta lista de reproducción también para que no te pierdas ninguno de los episodios que subimos semanalmente. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos y viva México, cabrón. Ahí es donde tú dices viva, güey. Ah, ok. Sí, que viva. ¡Viva México! Sí, que viva. Gracias y nos escuchamos y nos vemos en el próximo República Geek.